Muy buenas amigos, hoy os traigo un nuevo capítulo de Historias de la Antigüedad en el que voy a hablar sobre la historia de Persia, ese país que es actualmente famoso por la guerra que está librando contra los Estados Unidos e Israel. Así que os voy a hablar un poquito sobre su historia, mientras os voy mostrando imágenes de ciudades persas, sobre todo las capitales, relieves, arquitectura y algunos de sus monarcas más famosos. Así que nada, vamos a ello. Bien, pues nada, empezamos con los orígenes del pueblo persa, ¿vale? El pueblo persa es originario del sur del actual Irán, ¿vale? Era una pequeña zona en el que habitaban tribus que se dedicaban principalmente al pastoreo, ¿vale? En los siglos VII, VI, antes de la era común. Con el tiempo van adoptando la agricultura y sobre ese siglo, sobre el siglo VII, crean digamos, una entidad política, de momento muy frágil, que van a ser las tribus persas, que van a estar subordinadas a otra tribu de origen iranio, ¿vale? Los persas son iranios, y esta otra tribu son los medos, ¿vale? No hay que confundir persas con medos. En el siglo VII y siglo VI, estas tribus están subordinadas al reino medo, ¿vale? Es un reino muy grande, ¿vale? Tiene una extensión aproximada desde desde la frontera con la India, lo que hoy es Pakistán, hasta Capadocia, ¿vale? Hasta la actual Turquía, y va a ser un reino bastante potente entre el año 678, que es cuando surge esta entidad tan grande, hasta el año 550, que es cuando lo conquista el rey persa Ciro el Grande. Esta conquista, por supuesto, no se viene fraguando de la noche a la mañana. Se van acumulando circunstancias, ¿vale? En el caso de la conquista de los medos, ¿vale? Pues surge en el año 550. Los reyes persas, habían gobernado ese pequeñísimo territorio que era vasallo de este imperio o reino medo, y llega un punto en el que Ciro, el rey Ciro el Grande, llega al trono de los persas y lo que hace es crea un ejército potente, ¿vale? Si había alguna disidencia queda eliminada, y lo que hace va a ser quitarse de encima este vasallaje, es decir, va a montar una rebelión persa en el año 550 para quitarse de encima a los medos, va a invadir a los medos, ¿vale? Y se va a hacer con su territorio, que va a ser un territorio muy considerable. De hecho, os está saliendo en pantalla, ¿vale? Todo el reino medo se convierte en el imperio persa aqueménida. Pero es que Ciro II no se va a quedar ahí. Ciro II lo que va a hacer es coger estos territorios que acaba de conquistar y ampliarlos. Y los va a ampliar hacia Mesopotamia. ¿Qué entidad hay en Mesopotamia en ese momento? Pues el imperio neobabilónico, ¿vale? Es un imperio que había tenido su época de esplendor unas décadas antes con Nabucodonosor II, ¿vale? Que es el gran constructor de la famosísima Babilonia,
de la Babilonia que conocemos. Ojo, Babilonia ya existía, pero Nabucodonosor II le da ese toque que la ha hecho mundialmente famosa. Y conquista el imperio neobabilónico, hace una incursión y se apropia de ese imperio. Pero no va a ser el único, ¿vale? Ciro no se va a quedar ahí. Ciro se va a dirigir entonces en el 546 hacia el reino de Lidia, ¿vale? Y conquista este reino, ¿vale? Que pertenecía por entonces al rey Creso y se lo queda. El reinado de Ciro es importantísimo, ¿vale? Ciro vive unos 60 años, ¿vale? Nace en el año 600 y fallece en el 530. Y se va a convertir no solo en el fundador del Imperio Persa, sino en un modelo a seguir, ¿vale? Muchos monarcas de otros reinos posteriores van a querer imitarle. Y bueno, muere Ciro, ¿vale? En el 530. Es enterrado en la capital que él mismo funda, ¿vale? En Pasargada, ¿vale? Los persas necesitaban una capital y Ciro pues lo hace. Justo el año en el que invade el reino de Lidia, empieza a construir Pasargada. ¿Vale? Os está saliendo en pantalla en el año 546. Y como estáis viendo en la imagen, Pasargada pues hace una mezcla arquitectónica de técnicas mesopotámicas, pero fundiéndolas con lo que va a ser la arquitectura persa, ¿vale? Con otros elementos. Podemos ver, por ejemplo, esas columnas bicéfalas, ¿vale? Que tienen, que están sujetando, los capiteles son cabezas de toro, ¿vale? Si veis el estilo, son muy similares a lo que podemos ver en Mesopotamia. En Mesopotamia no hay esta clase de columnas, pero el estilo en hacer esos animales, pues sí que es bastante parecido al mesopotámico. Pero bueno, el estilo persa va a ser una excepción casi, porque lo vamos a ver en las ciudades persas. No lo vamos a ver en el resto. ¿Vale? No va a ser. Es un arte un poco sólido, ¿vale? Se van a concentrar principalmente en las capitales, ¿vale? En Susa, en Pasargada, en Persépolis, y se van a caracterizar, la característica que le hace destacar esta arquitectura, pues son estos capiteles bicéfalos, ¿vale? Pero bueno, podremos ver también arquitrabes particulares, y bueno, no nos queda mucho porque muchos de estos edificios se construían con materiales que han sido saqueados, ¿vale? Eran materiales metálicos, ¿vale? Y bueno, los metales son un bien muy preciado. Pero bueno, respecto a la piedra, sí que podemos ver, ¿vale? Como podéis ver en el Museo Británico, esos frisos de guerreros, ¿vale? Muchas veces son arqueros persas, otros son inmortales, pero esos frisos en el que vemos a los guerreros de colores, ¿vale? Pues muestran el nivel de riqueza de estas construcciones, aunque no muchas cosas no han durado, pero por ejemplo eso sí. Bien, pues Pasargada será la primera gran capital de este imperio persa, fundada por Ciro, y en Pasargada va a enterrarse Ciro. ¿Vale? Os está saliendo en pantalla. Se hace construir una tumba, ¿vale? En forma de pirámide
y culminada con esa especie de sarcófago de piedra, y actualmente ahí sigue, ¿vale? Va a ser una excepción porque los reyes persas no se van a enterrar en esta clase de tumbas, sino que la regla general va a ser enterrarse en tumbas talladas en la roca, que ya los veremos. Bien, a Ciro le sucede su hijo Cambises II, que va a seguir con la ampliación del imperio. Esta vez se va a ir a África, ¿vale? La ampliación de Cambises va a ser expandir su territorio a Egipto, ¿vale? Egipto ya no era ni de lejos el imperio que había sido durante la antigüedad, el reino antiguo, el medio y el imperio nuevo. Pues Egipto era una sombra de lo que fue. De hecho, había estado subordinado e incluso anexionado anteriormente, sobre todo por el imperio asirio, que había llegado a anexionárselo como territorio. Además que lo va a perder rápido. Y Cambises, pues eso, va a hacer esa ampliación y ya está. Sin embargo, Cambises va a morir, ¿vale? En el 559, en esta capital que había fundado su padre, en Pasargada. Y a pesar de que él había trasladado ya la capital a Susa, se está saliendo ahora, Susa había sido la capital de los medos, una de las capitales de los medos, y no era un lugar elegido al azar, ¿vale? Era un emplazamiento que había estado ocupado en el Neolítico. Es decir, unos 7000 años antes de la Era Común ya estaba ocupado lo que va a ser el sitio de Susa, ¿vale? Se va a continuar el asentamiento de ahí, ¿vale? En el año 4000, el 3000, pero cuando llegan los persas, ¿vale? Pues se encuentran ya una ciudad que está bastante desarrollada, ¿vale? Susa había tenido varios periodos, ¿vale? Actualmente se clasifica como los periodos de Susa I, ¿vale? Susa II, ¿vale? Y Susa III, claro. El periodo elamita, ¿vale? Elam era un territorio que había sido fronterizo con Asiria y con los neobabilónicos, y ahora estaba siendo bastante influyente en esa zona, con los medos, pero bueno. Y los persas, pues, ven que es una ciudad muy grande, muy importante, con muchísimo peso, y Cambises va a trasladar la capital de Pasargada a Susa, ¿vale? Aunque se haya hecho este traslado, Pasargada sigue siendo capital. No va a perder ese título. Y Susa le pasará igual cuando aparezca en escena Persépolis. Y bueno, en Susa pues podemos encontrar pues estos frisos de guerreros, ¿vale? De colores, ¿vale? Os estará saliendo en pantalla. Y pues eso, Susa será capital, ¿vale? Pero a la muerte de Cambises, ¿vale? Todo salta un poco por los aires. Por ejemplo, la conquista de Cambises de Egipto, pues se va al garete, porque Egipto vuelve a ser independiente y será independiente un tiempo, ¿vale? Esto va a ser la regla entre Egipto y los persas. Cada vez que muera un gran rey, Egipto se rebela y se convierte en independiente. Va a ser así hasta la conquista de Alejandro, básicamente. Bueno,
llega al trono Darío, ¿vale? Darío I. Este había sido un general con Cambises y en esa guerra civil que había estallado, porque Cambises no había dejado heredero, pues se hace con el trono, ¿vale? En el 522 y Darío ve la necesidad de fundar otra capital más. Ya tenían dos, pues otra más. Y a Darío se le ocurre, en vez de coger una ciudad ya existente como había hecho Cambises con Susa, pues sigue el ejemplo de Ciro, que funda una ciudad nueva, ex novo, y Darío hace lo mismo, y funda Persépolis. ¿Vale? En pantalla os están saliendo las ruinas actuales de Persépolis, la engrandece, ¿vale? Todos los materiales más ricos de todas las partes del imperio son llevadas al sitio de Persépolis, ¿vale? Yo os he dicho que los palacios persas van a ser de ese estilo, ¿vale? Muy ricamente decorados, pero con cierta fragilidad. Pero bueno, se funda Persépolis y se utilizan las mismas técnicas que había usado Ciro unos años antes, unas décadas antes, y podemos ver, os ha salido una reconstrucción, ¿vale? de Persépolis, pero os estará saliendo ahora la escalinata que entraba al pabellón principal de Persépolis, ¿vale? Con esa puerta de las naciones, ¿vale? Que vamos, debía de impresionar a los embajadores de las provincias o a los embajadores de otros reinos. Y bueno, era un salón, este gran salón, ¿vale? De las naciones seguía el modelo de grandes espacios geométricos con varias columnas, ¿vale? El techo se sujetaba por varias columnas con estos capiteles bicéfalos, ¿vale? De hecho, en la imagen seguramente los habéis podido apreciar, los que aún quedan allí. Y bueno, estaba decorado con pinturas, con relieves. Los relieves son los que hemos podido conservar, ¿vale? Estos relieves de guerreros. Y también, por supuesto, estos relieves no solo se dan en edificios. Como se está saliendo en pantalla, pues también se hacían relieves en las rocas, en las paredes. De hecho, el que estáis viendo está en Persépolis. ¿Vale? En las montañas rocosas que hay alrededor de Persépolis, ahí está. ¿Vale? Y si os fijáis bien, pues ¿quién destaca en ese relieve? Pues puede ser o el rey, que en este caso es así. Veis al rey montado a caballo con un tamaño bastante más grande que los que van detrás de él, o los dioses. ¿Vale? En el caso de los persas eran zoroastristas, ¿vale? Seguidores de Zoroastro. Y bueno, también en esta zona de Persépolis, ¿vale? Vamos a tener las tumbas de los reyes persas, ¿vale? En pantalla os están saliendo. Como os he dicho antes, no son como la de Ciro el Grande o su hijo, sino que están talladas en la roca, ¿vale? Ahí podemos ver la de Darío I, la de Jerjes I. Hay otra que no se sabe con exactitud si es de Artajerjes o de Darío III. Seguramente se decantan más por Darío III los expertos. Y bueno, a estas alturas, ¿vale? De este reinado de Darío I, a estas alturas el imperio persa tiene ya 4 capitales, ¿vale? Os he hablado de Pasargada, os he hablado de Susa, os he hablado de Persépolis, no os he hablado de Ecbatana, ¿vale? Que es una ciudad meda que al conquistarla Ciro la convierte también en capital. Como veis,
Así las ciudades más importantes, los reyes persas las convierten en capital. Y bueno, de Ecbatana no queda mucho, la verdad. Si veis las imágenes, pues veis las excavaciones, pero no queda mucho. Quedan más de Susa, de Persépolis, pero bueno. Y nada, Darío I va a continuar la política de sus antecesores, ¿vale? Nada más que esta vez se va a centrar en el Egeo, en la zona del Egeo. Ya ha llegado, se había anexionado el reino de Lidia, y el rey Ciro y tal, y Darío se concentra pues en la zona del Egeo, ¿vale? Particularmente en las ciudades de Asia Menor. ¿Qué es lo que pasa? Que estalla una revuelta en contra de los persas, ¿vale? En la ciudad de Mileto. Y bueno, había el tirano que había ahí, lo que hace es, una vez que ha triunfado la revuelta en las ciudades de la costa griega, pues lleva la insurrección a la capital de la satrapía, ¿vale? Sardes, si no me equivoco. Y la arrasa. ¿Cuál es la reacción de Darío? Enviar un ejército para aplastar la revuelta, que la aplasta perfectamente, pero también enviar una flota para castigar a las ciudades que habían apoyado a la rebelión, que eran Calcis en Eubea, en la isla de Eubea, y Atenas. ¿Vale? Calcis la arrasa sin ninguna piedad, pero cuando va a desembarcar su ejército en el Ática, ¿vale? En Maratón, pues los atenienses rechazan el ataque y es un fracaso. Bueno, Darío I, pues da la casualidad de que poco después fallece y el imperio persa, como os he dicho antes, cae en guerra civil, en insurrecciones y bueno, su hijo Jerjes se hace con el trono, pacifica el imperio, ¿vale? Se vuelve aplasta la rebelión egipcia y se vuelve a anexionar Egipto otra vez. Y bueno, Jerjes va a querer castigar a los griegos, a los atenienses principalmente, eh, por esa revuelta, ¿vale? Que no había conseguido castigar su padre. Y bueno, a diferencia de su padre, Jerjes, pues hace la famosa invasión de Grecia por el norte, por Macedonia, por Tracia. En las Termópilas se encuentra con Leónidas, le derrota a los 3 días. Y bueno, arrasa Atenas hasta los cimientos. La saquea, por supuesto. Y intenta acabar de una vez con los atenienses en la batalla de Salamina, la batalla naval, pero es derrotado, ¿vale? En el 479. Y fracasa, y un año después se enfrenta a una coalición de polis griegas en la batalla de Platea y es derrotado. Y al final se retira y ya está. ¿El imperio persa va a seguir? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que con la muerte de Jerjes, pues lo que va a hacer su hijo y heredero, pues va a cambiar la política de expansión a una política de mantenimiento de lo que ya tiene, ¿vale? Va a proteger sus fronteras y como mucho intervenir en los asuntos de los griegos para mantenerlos ocupados y ya está, ¿vale? Artajerjes I, que va a ser el sucesor de Jerjes, pues va a hacer eso. Y bueno, amigos, con la muerte de Jerjes paramos. El próximo capítulo se ambientará un siglo después de la muerte de Jerjes, es decir, con el rey Darío III, el último monarca persa, y inevitablemente unido
con Alejandro Magno. Y os contaré cómo un gran imperio, como fue el imperio persa aquemérida, este primer imperio persa, pues es engullido por Alejandro Magno. Así que nada, aquí me despido. Si os ha gustado este capítulo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.